Bienvenidas, bienvenidos a Pensar los museos de la gestión precursora a la Agenda 2030. Este es el último programa de la serie y vamos a reflexionar sobre la sostenibilidad. La sostenibilidad de los museos como un eje estratégico que implica repensar su funcionamiento interno y su papel social en concordancia con los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Se van a abordar las dimensiones ambientales, eficiencia energética, reducción de residuos, pero también fauna, ecosistemas. Los enfoques también sociales, es decir, accesibilidad, inclusión, participación comunitaria, y las económicas, destacando el papel de los museos como agente de cambio, como agentes de cambio. Asimismo, también nos van a compartir nuestros invitados, nuestra invitada y nuestro invitado de hoy, ejemplos de buenas prácticas a nivel internacional, regional y local, experiencias en América Latina y vamos a cerrar con los retos de esta Agenda 2030. Eh, para hablarnos de este tema de sostenibilidad, hoy tenemos a dos personas del mundo de los museos, autoridades reconocidas, que han hecho mucho y que además comparten que son biólogos y museólogos. Me encanta que Silvia Singer, directora del Museo Interactivo de Economía del MIDE, esté aquí. Muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias por recibirnos en Gracias a este gran todos. Claro. espacio. Y Arturo González, director del Museo del Desierto. Ya platicábamos justamente qué hacen dos biólogos como museólogos dirigiendo estos grandes museos. Y antes de empezar a tratar el tema de la sostenibilidad, me gustaría que hablaran de sus museos. Gracias, gracias. Bueno, Cami, te platico. Nuestro museo es un museo que vio en el desierto digamos, su objetivo principal, el desierto como un maestro. Entonces vimos que si hacíamos un museo con todos aquellos tópicos que nos enseña un ecosistema, porque eso es lo importante, que en el ecosistema habitamos todos, la industria, el pasado, entonces generamos un museo en donde estamos pulsando con el ecosistema, donde estamos siendo un termómetro del ecosistema. Te voy a dar algunas ideas para que me sigas. Los desiertos son lugares que por su erosión tienen rocas que Ujú, afloran, ¿no? sí. Y esas rocas en Coahuila resultaron tener unos enormes yacimientos de dinosaurios, ¿no? Entonces los dinosaurios son bien populares para los niños y eso hizo pues que primero pensáramos hacer un museo sobre los dinosaurios, pero luego encontramos mamuts y luego encontramos otras cosas y nos dimos cuenta que había que hacer el museo del ecosistema y donde con el ecosistema hemos venido creciendo y de alguna manera entendiendo para que formemos identidad, para que formemos pertenencia, para que formemos una comunidad que verdaderamente entienda que habita un lugar donde habitan otros seres que hay que entender y que hay que cuidar y que de alguna manera pues, son necesarios, ¿no? Y eso sirve mucho cuando el pasado, cuando lo estudias, pues te permite entender qué puedes enfrentar en el futuro, ¿no? Y hoy más que nunca sabemos que estamos viviendo una situación de calentamiento global terrible y sabemos que en el desierto donde yo vivo, estamos en esa frontera donde los peores huracanes allá terminan en ese desierto con inundaciones devastadoras y con las inundaciones que se ligan a los incendios de los pocos bosques que tenemos, se nos erosiona la tierra y cuando se nos erosiona la tierra se va la posibilidad de que la vida se sustente ahí, ¿no? Entonces, el calentamiento global es un tema muy importante y Claro. se liga mucho con el desierto porque en el desierto pues, están las técnicas de cómo eficientar el uso del agua, cómo hay los cactus que son como acordeones para que cuando hay bonanza se inflan y cuando está más complicado no se les rompe su estructura y eso, esas estrategias que tiene la naturaleza en los desiertos, pues es las que mejores prácticas tiene para un planeta que se calienta y se desertifica. Pues sí, es un museo vivo, ¿no? De los dinosaurios al calentamiento global, Sí. con perspectivas de futuro. Eso tiene el MIDE también. Por supuesto, escuchar a Arturo me inspira, porque ese calentamiento global, esa erosión, ese devenir del impacto de la actividad humana en el planeta nos afecta socialmente, Sí. afecta nuestras economías, afecta nuestra interacción como seres humanos y como sociedad. Y además radicaliza las diferencias socioeconómicas
y hace más difícil el poder tener actividades en pro de un medio ambiente que nos permita sobrevivir como humanidad. A la gente le encanta decir que hay que cuidar el planeta. El planeta no hay que cuidarle absolutamente nada. El planeta va a estar aquí incluso si nosotros no estamos. Lo que tenemos que cuidar son nuestras interacciones sociales, la equidad, la capacidad de vivir juntos y la capacidad de vivir en un lugar, justamente eso, habitable. Y el MIDE, precisamente, de lo que trata de hablar es de esa toma de decisiones que hacemos las personas en sociedad y en lo familiar y en lo individual de manera cotidiana, que nos llevan a convivir o vivir mejor o no. Desde luego, tomando en cuenta que no vivimos en un lugar ideal, o sea, no hay La La Land aquí. Hay unas disparidades socioeconómicas que son dolorosas, hirientes, hay posibilidades diversas, hay un problema de derechos humanos, hay un problema de privilegio, de inclusión, y el MIDE, además de hablar de educación financiera y de cómo tomamos decisiones en el ámbito de nuestra actividad económica, nos gusta hablar de cosas incómodas y entonces queremos hablar de esos temas también, porque para nosotros nuestra responsabilidad ante nuestros públicos que tienen la mayoría entre 15 y 25 años de edad, son jóvenes, es poder ensayar en la interactividad el pensamiento crítico. No nada más decir así son las cosas, así deben ser. Es el ensayo constante del pensamiento crítico. Cómo tengo diversas opciones en mi toma de decisiones y cuál puede llevarme a mejor camino. En esa curaduría de los temas, nosotros buscamos justamente el poder presentar ante nuestros visitantes las diferentes opciones. Y cada quien puede jugar. Además, cuando la gente llega a espacios interactivos, juegas a jugar. Sí, O sea, no, de juegas eso a se trata. romper el Claro. juego, juegas a ganarle a la máquina y juegas a estar ejercitándote. Y creo que nos une mucho, creo que hacemos lo mismo en dos ámbitos totalmente todos. diferentes, pero además lo que me encanta de que Arturo esté aquí, que estemos hablando los dos, es que museológicamente hablando, usamos las mismas técnicas. Usamos la participación, la interactividad y la puesta en escena de conocimientos que tiene la humanidad en torno a ciertos temas. Justamente la puesta en escena y todas estas provocaciones que son cotidianas, además, ¿no? O sea, ustedes están viviendo el día a día. Y esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo integramos la sostenibilidad, que parece, ¿no?, una palabra complicadísima, a los museos en lo cotidiano? Más allá del discurso, de las palabras, Silvia, porque decías, claro, qué bonito se escucha, ¿no? Claro. Pero ¿cómo hacemos? Mira, desde luego, en términos del contenido y de la oferta cultural, digamos, en nuestro caso también educativa, es la curaduría. Es decir, nosotros tomamos dos listas principalmente, la lista de lo que quisiéramos comunicar y la lista de lo que le interesa a nuestros públicos, lo que le duele a nuestros públicos, lo que son los temas del momento. Y al reunir estas dos intenciones, una desde lo académico, la otra desde el conocimiento de los públicos, es que creamos una oferta en la que buscamos crear diálogo. Al menos el MIDE basa mucho de su trabajo en la creación del diálogo entre los visitantes y el diálogo con el museo. Un diálogo en la medida de lo posible provocador. Y digo en la medida de lo posible porque a veces no es uno muy bueno para hacer provocaciones, no porque no queramos. Esta es un poco la estrategia. Luego, por otro lado, tenemos actividades muy conscientes. Por ejemplo, acabamos de renovar el museo y hemos reciclado una cantidad de material bestial. Ujú. Tenemos uso de, en la medida de nuestras posibilidades económicas, de lámparas de bajo consumo, captura de agua, o sea, algunas prácticas que hemos logrado establecer de acuerdo Que- con nuestras Que posibilidades. sí se llevan a cabo. Y en el Que Museo del sí. Desierto, Bueno, como un museo que está pulsando con un ecosistema, lo que más le apostamos es a la investigación,
a la investigación en los fósiles, porque eso nos trae descubrimientos nuevos, y eso nos trae publicidad, y eso nos trae públicos, ¿no? Pero también como un espacio que está pulsando con este ecosistema, vemos pues, que tenemos graves problemas con los animales, ¿no? Y con las plantas. Tenemos un laboratorio de cultivo de tejidos nomás para clonar cactus en peligro de extinción, por ejemplo, y eso los vendemos para que la gente no los colecte en campo, ¿no? Pero así como eso vemos que tenemos un montón de animales atropellados, por ejemplo, osos. Entonces tenemos ya una clínica veterinaria y tenemos todo un equipo de personas muy jóvenes y muy talentosas que están permitiéndoles otra oportunidad a muchos de estos animales, ¿no? Y nos dedicamos, cuando analizamos nuestro ecosistema, vimos pues, que habíamos extirpado a los lobos, a los bisontes, estamos a punto de acabar con el perrito de la pradera. Entonces nos dedicamos justamente a ser un centro de bienestar y de reproducción de estas especies, ¿no? Y curiosamente se sumaron las instituciones de gobierno, Profepa, Semarnat, bomberos, Protección Civil. Entonces todos de la mano estamos todo el tiempo tratando de dar estas segundas oportunidades a la lechuza que se estrelló sobre unos cristales o a muchos de estos animales pues que no tenían alternativas por lo complejo que es el que uno tiene que dormirlos probablemente, otro es el especialista en aves, otro es el que puede tener el espacio para hacerlo, y eso lo hicimos en el museo y nos ha permitido hacerlo y pulsar, como digo, con nuestras necesidades en el ecosistema. Claro, con el ecosistema, con la comunidad, ¿no? E ir más allá del museo, que tú también lo decías, Silvia. ¿Cómo los visitantes, los usuarios conviven con el MIDE? Tenemos unos cuantos minutos, creo que podrías contarnos eso. Sí, mira, les comentaba, el tema aquí es el provocar el diálogo, Ujú. pero ¿el diálogo para qué? La idea es que seamos un lugar tan incluyente como sea posible. Tenemos algunas estrategias de diseño muy específicas, así como las de investigación y selección de el rescate de especies, etcétera. Aquí tenemos algunas reglas de diseño muy importantes. Por ejemplo, en la redacción de nuestros textos no utilizamos adjetivos. ¿Por qué? Porque queremos ser incluyentes. Las realidades socioeconómicas de nuestros visitantes son muy diferentes y tenemos que hacer sentir a todos parte del Claro. discurso del museo. El hecho de buscar traer a grupos escolares o a visitantes generales de todo tipo de zonas de la ciudad, por ejemplo. El poder tener programas de activación que nos llevan a las comunidades que nos rodean o las más cercanas. Pero también un programa académico. El MIDE tiene un programa académico importantísimo de diplomados y especialidades en los que convocan a los investigadores y a los profesores de las mejores universidades de nuestro país a venir a dar clase aquí. Sí. Es decir, recorremos el rango enorme de posibles usuarios, beneficiarios. Pero más que beneficiarios, me gusta pensar usuarios. Ellos se beneficiarán si es que nuestro trabajo lo permite. Claro. Pero lo que queremos es traer gente que esté aquí y que pueda además retroalimentarse en esa conversación con los otros Y visitantes. para ellos, para ellas trabajamos. Claro. Creo que hemos tocado el punto de los públicos. Tenemos un poquito de tiempo si quieres cerrar, Arturo, y después en el segundo bloque hablaremos de los retos y las autoridades, los gobiernos también. Pues sí, al final somos un producto de consumo, Ujú. ¿no? Y como producto de consumo necesitas que te conozcan y que te vean. Por eso, para que un museo funcione correctamente, tiene que tener muchas áreas muy bien aceitadas, digamos. Claramente servicios educativos, claramente comunicación para que puedas en redes llegar a estas personas. Y eso va haciendo que formes una comunidad y que en la medida que estás transformando ese museo, porque los museos no pueden ser estáticos, ya tienen que estarse renovando y haciendo esa investigación siempre, eso ayuda a que tengas nuevas historias. Nosotros hemos podido acortar la distancia entre la investigación y la divulgación, poniendo al investigador a que le enseñe a los niños Sí. qué es lo que está haciendo y qué preguntas está haciendo, A ¿no? que salga, que Y ahí baje. hemos visto en 25 años, 26 años que tenemos, la población de biólogos, de paleontólogos ha crecido en Saltillo y en Monterrey impresionantemente. Nunca había habido tanto. Fantástico. Es que nadie puede consumir lo que no ha visto, Perfecto. que le llama. Y como un museo de historia natural que tiene objetos por todos lados, pues tú no sabes en tu pasado con qué materiales, en qué inmersión tienes que estar para que te detone esto que hablaba muy bien Silvia, que es esta comunicación con un espacio que te apaga casi siempre el teléfono y que te permite tener verdaderamente una experiencia que no se va a poder tener más que en los museos. Sin duda. en ese Muchísimas sentido, gracias. en- Tenemos que cortar aquí ya, pero sigamos la conversación en el siguiente Claro. bloque. Muy bien.
Regresamos en este siguiente bloque. Silvia, nos hablabas de los públicos del MIDE y yo quisiera retomarlo y, como ustedes dicen, lanzarles una provocación, porque está claro que tenemos que sensibilizar públicos. Pero ¿cómo sensibilizamos a las autoridades, a los gobiernos, sobre la sostenibilidad en nuestros museos? Mira, un poco retomando el final de lo que decía Arturo, eh, él dice, no ha habido más biólogos y geólogos en la región que después de la existencia del Museo del Desierto. Yo te puedo decir que cuando la gente sale del MIDE, un comentario muy común es, yo no sabía que esto era la economía. Y creo que eso cambia la mirada de cómo tenemos que vivir en sociedad. Si nuestras autoridades no entienden que los museos somos esos espacios capaces de trastocar lo que Vox Populi dice que son las cosas. La biología es difícil, es aburrida, es horrible. ¿A quién le importa la paleontología? Cuando somos capaces de traer esos temas, la propia economía, a la vida cotidiana de las personas, a lo que nos duele todos los días, somos esos espacios imprescindibles para la reflexión acerca de lo que pasa hoy día en nuestras comunidades cercanas, en nuestro país, en el mundo. Pero para que los museos existamos necesitamos apoyo. Claro. No podemos existir de las buenas intenciones de los directivos, del conocimiento de los curadores, de los investigadores, de los educadores. Necesitamos recursos para hacer nuestro trabajo y no necesariamente son los públicos quienes tienen que pagar esos recursos. Somos un espacio de servicio a la sociedad. Yo te puedo decir que en el MIDE, a pesar de que tenemos una tarifa bastante razonable de entrada, 100 pesos el boleto, nosotros estamos subvencionando más de 2/3 partes de lo que cuesta realmente cada visitante. ¿Cómo es posible que seamos nosotros mismos las instituciones que subvencionamos la cultura y la educación cuando nosotros somos los que hacemos este servicio para todos? ¿Cómo podemos estar cuestionando el valor social que tenemos? Y en especial, en términos de la sustentabilidad, creo que difícilmente hay otras instituciones que puedan pagar, dar un servicio tan fundamental como los museos. Y no estoy hablando nada más de los museos de ciencias exactas, sociales, no, todos. Todo. Porque la reflexión a través de las artes plásticas, la reflexión a través del teatro, de la literatura, del cine, es la misma. Sí. Es la cultura lo que nos hace sensibles al problema que estamos viviendo. Y somos espacios seguros, digámoslo, el museo. Es lo que te Es lo que decía. decía. Creo que los museos somos espacios seguros para tener conversaciones difíciles. Entonces, aquí hay mucho detrás. Como museos tenemos la obligación de poner en la En la palestra, mesa, en la claro. mesa, la discusión difícil. Y pues tenemos que abogar por existir. ¿Y en el Museo del Desierto? Bueno, nosotros entendimos que las sociedades son de la calidad de sus museos y los museos son de las calidades de sus sociedades, porque al final en el museo se coloca lo que valoramos como sociedad, lo que apreciamos, lo que nos es importante, ¿no? Entonces, sociedades que tienen grandes museos, pues, las conocemos todos, y es el primer sitio donde vas de vacaciones para conocer a ese grupo. Entonces, a la política, a la industria, a la sociedad civil, a todos tenemos que entender que los museos es el corazón de un país, es donde tenemos que reproducirnos culturalmente, porque ahí se quedan estos elementos, ¿no? Porque ahí se van almacenando estos testigos de lo que una sociedad admira o de lo que una sociedad quiere. Entonces, por ahí es que tenemos que lograr, pues, ser el orgullo, ¿no? Entonces, nosotros apostamos por la pertenencia y por la identidad, como cuando empezábamos a escribir los guiones del museo, veíamos que la gente se sorprendía y decía: "¿Pero por qué aquí? ¿Aquí para qué un museo? Acaban de descubrir, sí, dinosaurios", pero, pues, eso, pues, digo, detonó que los tenían que llevar a instituciones de investigación para poderlos estudiar. Lo que dijeron: "Oye, es que no se lleven eso, mejor que se quede aquí". Entonces dijimos: "Para que se quede aquí hay que hacer un museo. Y si vamos a hacer un museo aquí, hagámoslo de lo que aquí necesitamos reproducir, nuestra identidad, todos esos fenómenos que son fundamentales, digamos, para podernos entender". Y eso ha traído mucho orgullo, y eso ha traído, no sé si han visto memes de coahuilenses, pero todos son sobre dinosaurios. Dicen cómo caminan los dinosaurios, todo lo que tenga que ver con dinosaurios es en Coahuila. El gobierno muy atinadamente entendió, los gobiernos que han pasado Han por allá, entendido. que pues,
si los limones de nuestra tierra son dinosaurios, pues pongamos a Claro. los dinosaurios en las placas, pongámoslos en todos lados, y eso nos ha permitido tener una sustentabilidad económica importante, además de tener pues muchos temas tenemos grandes eventos como carreras que se han vuelto ya muy importantes, o Mood After Dark, el uso del museo en la noche, donde te puedes tomar una cerveza y hay música por todo el museo, con todo el orden y el cuidado. Entonces eso ha hecho que estemos muy pegados a nuestra comunidad Sí, y haciendo siempre cosas en pro de nuestro ecosistema, muy dentro de la comunidad. ¿sí? Nos acercamos al final el programa y a mí me gustaría cerrar con perspectiva de futuro. Quiero preguntarles de los retos. Silvia, ya nos decías que la ONU en 2025 nos indicaba que llevábamos un 35% del cumplimiento de esta Agenda 2030. Es gravísimo. O sea, la propia ONU reconoce ese 35%. Si tú lo ves a nivel regional, México y otros países de Latinoamérica andamos como en el 18. Mm, O sea, de verdad es una situación grave. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, los 17 objetivos desde mi punto de vista son muchísimos. O sea, cumplir 17 objetivos diversos, diferentes, era una propuesta arriesgada, creo yo. A cada región del planeta le duelen cosas diferentes y hay definitivamente objetivos que nos son más graves a unos que a otros. Hablemos de la pobreza, hablemos de la pérdida de biodiversidad, pues esos son los problemas que estamos viviendo localmente y tal vez no son tan importantes en lo político y local para otros. Y aquí toco el otro tema, el tema de lo político. Se están realmente sujetos a una voluntad y decisión política muy complicada. Digo, en este momento estamos viviendo una guerra que pone en cuestionamiento toda la cuestión energética en el planeta entero. Y no importa cuál sea tu solución local, está sujeto a los efectos de esta guerra. Entonces, los 17 objetivos tienen muchas razones por las cuales no cumplirse, pero creo que tenemos que abonar en esas razones para vivir mejor, ujú. para lograr una vida de bienestar Sí. social, incluyente y mayoritaria. Creo que es ahí donde tenemos que poner el acento. Creo que esa es la mirada de futuro, pero tenemos que trascender el espacio de las declaratorias, Hay que seguir definitivamente. trabajando, ¿verdad? Sin duda. Arturo. Sí, sí estamos reprobados, o sea, sí, lo que yo vi como biólogo a mis 20 y lo que estoy dejando, yo creo, en otros 20 espero, es horrible. O sea, sí, los ríos que todavía conocí de niño ya no existen, lo que estamos transmitiendo es la peor factura que le hemos pasado los seres humanos a otros seres humanos. Claro, hemos crecido, hemos hecho cosas maravillosas también, pero eso hace que necesitamos conectar mucho más a las personas con las necesidades de sus entornos y sus necesidades básicas, pero lo más básico a lo mejor es, si en el país estamos reprobados en matemáticas, pues hay un espacio como este que debería de obligar a que todos los niños vengan a este espacio, ¿no? Si estamos reprobados en cómo estamos atendiendo el tema de la naturaleza, veamos los mejores ejemplos, dónde estamos promoviendo eso y entendamos que si ya hay caminos que se han recorrido, pues aprovechémoslo. Y los políticos y la industria igual y la sociedad tiene que entender pues, que son espacios que hay que ayudar a mantener porque ahí es donde nos estamos dando los valores como sociedad, ¿no? Entonces, sí, no está futuro, el futuro no es halagüeño, pero yo creo que hay las estrategias y las gentes y los ejercicios que han hecho cosas que verdaderamente tenemos que aprender a replicar. El chiste es detectar dónde están esos ejemplos, aprovecharlos y potenciarlos para todos, ¿no? Y esto abarca desde el arte hasta la economía, desde las ciencias naturales hasta la minería, hasta los fósiles para encontrar petróleo y cosas que te sirven a crear profesiones y a ver dónde realmente te puedes insertar en una sociedad que necesita mucho más, por ejemplo, y eso es algo que poco hablamos en los museos, el trabajo voluntario. Cuando tú haces algo que te gusta, que eso es la fundamental para la felicidad, aunque no te paguen, vas a estar siendo pleno y vas a ser feliz. A lo mejor vas a encontrar hasta la mujer con la que te casas. El chiste es que hagas actividades en las que no 100% tienes que ser remunerado.
porque cuando eso, así es la mecánica de nuestro pensamiento, simplemente no estamos ni tratando de ser felices ni ayudando en ningún sentido. Y los museos son espacios que sirven mucho para esto. Nosotros a estos osos atropellados que recibimos cada año, más de 40, por ejemplo, hay unos que gracias a doctores que no nos cobran y van a hacer operaciones con estos animalitos, podemos regresarlos a la naturaleza, ¿no? Y el oso, pues, es el ser emblemático, en Coahuila es nuestro símbolo, Claro. pero es un ser que, pues, que es la cadena de una pirámide que está a punto de desaparecer. Estuvo a punto, ahorita ya hay un poquito más, pero es horrible ver cómo las osas están enseñando a sus osesnos a ir a los botes de basura de las familias, como si supieran, mira, ahí hay vegetarianos, ahí mejor no, ahí hay carnívoros, ahí el bote de basura es mejor. Pero es horrible ver cómo hasta las osas son más inteligentes que nosotros, están enseñando cómo sobrevivir en un Aprenden mundo mejor. que nosotros no estamos viendo cómo se nos está viniendo encima. Tenemos Fíjate, déjame ser menos Sí. romántica que Más- mi más colega. clara para cerrar. Ya, Clara. Y de venir de una tradición de comunicación de la ciencia, Ajá. donde claramente el valor está en la información, hoy día que tengo la oportunidad de liderar un equipo que nos dedicamos a la divulgación de una ciencia social, Sí. te puedo decir que un elemento fundamental es el ejercicio del pensamiento crítico. Y yo creo que este ejercicio sirve para todo, Todo. para rescatar osesnos y para rescatar osos en el camino, como para tomar mejores decisiones en toda nuestra vida cotidiana, vaya, desde la democracia hasta qué como el día de hoy, qué hago con mis hijos, cómo organizo mi casa. Y no quiero hablar de dinero, Sí. porque realmente ese es un tema que en el MIDE rehuimos. O sea, a nosotros no nos interesa hablar de dinero, nos interesa hablar de la economía como la ciencia de la toma de decisiones, porque el pensamiento crítico nos va a ayudar a definir eso. Hago mi trabajo voluntario, hago este trabajo por la remuneración, tomo estas decisiones, voto de esta manera, asisto a estos lugares para mi tiempo libre, etcétera, etcétera. La toma de decisión, además, es constante. Bueno, Y son la miles al día que tomamos sin darnos cuenta. Es fantástico. Pues muchísimas gracias por sus propuestas, por sus reflexiones. Claro, Creo que tenemos grandes retos como museos, pero también como país y como planeta, ¿no? Hubiéramos podido platicar pues mucho más, pero bueno, hemos llegado al final de esta serie Pensar los museos, de la gestión precursora a la Agenda 2030. Agradezco, por supuesto, a nuestros participantes de hoy, a Silvia Singer, Arturo González, y a las creadoras de esta serie, Graciela de la Torre y Gabriela Gil. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Hasta pronto.